De todo este tiempo devocional, a mí personalmente, particularmente, y por eso decía que me costó o me cuesta el haber dado el estudio bíblico, para no hacer tanto énfasis en aquella palabra rema que en el capítulo 35, versículo 8 del libro de Isaías tocó mi corazón, ¿sí? Y compartirles que pertenezco a la iglesia del Nazareno desde muy pequeño, ¿sí? Mi familia pertenece a la iglesia del Nazareno. Algunos han sido o son pastores dentro de la iglesia del Nazareno, y ahí empecé yo a entrar en ese entonces a la escuela dominical, a los campamentos, bueno, las asambleas, los simposios, las conferencias que se daban en la iglesia, y siempre escuché iglesia del Nazareno llamados a santidad. Y siempre, durante muchos años, escuché el mensaje de santidad, ¿sí? Y durante diferentes épocas en la vida fui pensando, teniendo diferentes concepciones mentales, conforme también pues a mi crecimiento, digámoslo, cognitivo, ¿sí? O el crecimiento del conocimiento intelectual de lo que era la santidad. Tal vez de pequeño pensaba que la santidad era algo místico, ¿sí? Pensaba que la santidad era algo casi que inalcanzable, o que la santidad solamente la podía ver en la persona que estaba allá adelante hablando y en nadie más, ¿sí? O que la santidad la alcanzaban solamente aquellas personas que se separaban en algún lugar por mucho tiempo de todas las personas y que se la pasaban orando, meditando, y que solamente ellos podían tener santidad, ¿sí? O que la santidad era para algunas personas específicas y no era para todo el mundo, ¿sí? Después pensé que la santidad era como levitar, ¿sí? Como estar 10 centímetros por el suelo, ser diferente a todas las personas y aún tener la capacidad de enjuiciar al que decía o al que hacía X o Y cosa, y es que eso no es de Dios, y es que eso es del mundo, y si es del mundo entonces es un pecador, y bla, en fin, ¿sí? Pero hoy, otra es el camino, otra es la posición, otros son los años, otra es la experiencia, y quiero compartirles eso a ustedes y decirles que no es ninguna de esas cosas que les acabo de decir. La santidad no es mística, la santidad no es un misterio, la santidad no hay que pensarla como un imposible tampoco, ¿sí? La santidad está a la mano de todos nosotros, está a su mano y en su decisión. Y el capítulo 35, versículo 8 de Isaías nos dice, que es nuestra palabra principal de esta mañana para compartir: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Y quiero comenzar diciéndoles que el camino está. El mundo, nuestra sociedad, nuestro contexto, siempre nos está diciendo que tú formas el camino paso a paso, día tras día. Algunos de pronto más pesimistas, más melancólicos, o un cantante que me recuerdo mucho de los domingos por la tarde, cuando mi mamá hacía algo de aseo, decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿cierto? Algunos de pronto lo hemos escuchado. Pero el camino está trazado. Quiero decirles, nosotros no tenemos que inventar el agua tibia. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese camino del que habla Jesús, al decir yo soy el camino, es el camino de santidad. Vamos a comenzar con ese principio y con esa verdad que es irrefutable. ¿Quién más santo que Jesús? ¿Quién con mejor ejemplo que Jesús? ¿Alguno de nosotros se atrevería a levantar la mano y a decir: yo lo hubiese hecho mejor que Jesús? ¿Yo puedo hacerlo mejor que Jesús? Creería que no. Pero además de tener esto como
base fundamental de nuestro mensaje el día de hoy, quiero que pensemos en estos tres verbos que tiene también este versículo. Dice, el inmundo no transitará. ¿Qué es transitar? Pasar, ¿sí? Transitar, pasar nomás. Sino que para el que ande en ese camino. ¿Encuentra diferencia entre transitar y andar? ¿Cierto? Podemos decir que transitar es sencillamente pasar desprevenidamente por un lugar, por una necesidad o una circunstancia cualquiera. Andar me genera una mayor interacción. Ando con un propósito. Quiero llegar a algún destino o algún lugar. Pero cuando ando, estoy pendiente del camino. ¿Qué tiene el camino? ¿Cómo es el camino? Y aún las personas que les gusta el trekking, que les gusta la caminata, que les gusta el montañismo, que les gusta, bueno, no sé, tantas prácticas deportivas hoy. Cuando uno va por el camino en esas experiencias, uno dice, wow, Dios se fajó. Poder ver la naturaleza, ¿sí? La fauna, ver el firmamento, bueno, tantas cosas. Y yo creo que eso es lo que muchas veces llama, más que el deporte, llama muchísimo la atención de aquellas personas que practican este tipo de actividades saludables, ¿sí? Esa es la diferencia entre el transitar y el andar. Y el último verbo, los necios no vagarán por él. Usted puede vagar por el camino sin una razón, sin un propósito, porque no tengo nada más que hacer, porque aparecí en este camino, puedo estar perdido. El que vaga muchas veces está perdido, ¿sí? Vagar por un camino o vagar en un lugar no necesariamente se refiere al ocio, sino también a la circunstancia de estar perdido, desubicado, ¿sí? Entonces, frente a estos tres verbos, quiero que los tenga presentes para usted mismo. Dígase Edwin, Sandra, Joana, Alejandro, Clara, Clarita. Suena mejor. Viviana, etcétera. Dígase usted mismo, ¿cuál de esos tres verbos estoy yo teniendo en mi camino o en mi andar con Jesús? Y este camino de santidad que encontramos, quiero describírselo y quiero decirle que este camino es Cristo y Jesús ya lo andó y Jesús ya lo trazó. Pero este camino también hace referencia a un camino de cruz. Jesús, al finalizar su camino, al andar por su camino, su destino fue la cruz. Pero no se quedó en la cruz solamente. Su último destino también fue la resurrección. Y sabe, si usted quiere andar por ese camino, tiene que ponerle su cruz y tiene que ponerle su resurrección. Pero algo todavía más bonito, que a veces nos cuesta demasiado, y es que este camino también nos lleva hacia la glorificación, que es lo que muchas veces pensamos respecto a la santidad, de levitar, andar por encima de. Y la glorificación en el ser humano solamente se va a lograr cuando dejemos de ser seres humanos. La glorificación cuando usted y yo partamos a la presencia de Dios. La glorificación cuando Jesús, después de la resurrección, aún siguió dando el mensaje de su camino y les mostró y les dijo, así como yo voy a ser arrebatado al Padre, así como voy a ir de nuevo al Padre, así también ustedes irán. Así que también es una promesa para nosotros y por eso nuestra fe declara, cree, confiesa que hay vida después de la muerte. Y es una vida eterna, pero también hay un destino conforme al camino que nosotros elijamos. Un destino también
de muerte eterna. No hay punto intermedio. Pero hoy no voy a tomar tanto el camino desviado. Hoy yo creo que los que estamos acá estamos en el camino que Jesús ha trazado, y ahí quiero hablarle. Y si usted de pronto no conoce ese camino, o si usted de pronto se ha desviado de ese camino, o si usted está dudando en el camino, hoy quiero invitarlo para que de nuevo entre al camino que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hace 8 días Clarita nos preguntaba en el mensaje: ¿estás estancado? ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente hay un camino y que tengo que trasegar por él. No me puedo quedar quieto. Hay momentos en los cuales las circunstancias de la vida nos pueden hacer detener en un lugar. Hay momentos en los cuales nuestras propias decisiones nos pueden hacer tropezar en el camino, ¿sí? Hay momentos en los cuales también en el camino, si realmente estamos andando por él, deliberadamente o desprevenidamente podemos resbalar, ¿sí? El camino que nos saca aquí a la autopista tiene palos, a veces tiene barro, tiene piedras, tiene huecos. Y si usted va caminando o en su vehículo, ¿qué hace con los palos, las piedras y el barro? Procura evitarlos, ¿cierto? Los esquiva. ¿Qué pasa con su vida? ¿Usted quiere más a su carro, a su vehículo, para que no coja el hueco, para que no golpee el palo, para que no se llene de barro? ¿Y su vida? ¿Está esquivando los huecos? ¿Está esquivando los palos? ¿Está esquivando el barro? ¿Qué está haciendo en medio de ese camino? El camino de santidad no es solo un camino y tampoco es solo un proceso. No está correcto decir que la vida en santidad es solo un proceso. Efectivamente, actúa como un proceso, pero no es solo un proceso. Si fuera solamente un proceso, sería el esfuerzo suyo y el esfuerzo mío. Pero resulta que en el camino nosotros no vamos solos. El camino lo hizo Cristo. Y cuando Jesús fue arrebatado, glorificado, llevado de nuevo al cielo, nos dio una promesa y nos dijo: no tengan miedo, no van a estar solos. Voy a dejarles al Espíritu Santo y Él les dará poder, autoridad. Inclusive dijo: en mi nombre ustedes, y con la ayuda del Paracleto, del Espíritu Santo, del ayudador, ustedes aún podrán hacer cosas más grandes. ¿Sí? Entonces en el camino, otra verdad que quiero que usted ya mismo, otro ladrillo que usted ponga dentro de esta enseñanza del día de hoy, es que no estamos solos en el camino. Pero no quiero hablarle de la comunidad de fe, no quiero hablarle ni siquiera de la familia, quiero hablarle a usted, a su vida, a su corazón. Usted y yo no estamos solos, Jesús está caminando con nosotros. A veces Jesús está delante nuestro mostrándonos cómo caminar. A veces Jesús está detrás nuestro alentándonos a caminar. Y a veces Jesús está al lado nuestro compartiendo, hablando, andando por el camino, inclusive diciendo: wow, sí o no que mi papá se pasó con esta montaña tan espectacular. Sí o no que nuestro padre, vea esos colores de este animalito tan bonitos, qué sé yo. Entonces en su camino usted y yo no estamos solos. Y también quiero que saque la imagen mental que en el camino es como si fuera la media maratón de Bogotá. O hoy están corriendo una carrera, la de las Rosas, si mal no estoy, ¿sí? En Bogotá. No es todo el mundo ahí en bandada y salgan a correr y a ver quién es el que va a ganar, ¿sí? Y no me voy a dejar pasar de este y tengo que ir adelantando y adelantando y adelantando espacios. Dentro del proceso es solamente usted con Jesús. El día que usted y yo vayamos a la presencia de Dios, vamos a rendirle cuentas no por el compañero que estaba al lado,
No por la persona que estaba atrás ni adelante, ni por el que nos hizo zancadilla o el que nos hizo desviar del camino porque nos dio mala indicación. No. Va a rendir cuentas usted con Jesús, delante del Padre. No hay otra cosa. Entonces, quiero que saque de su imagen mental que es una competencia. Así las cosas, el camino no es solo un camino, no es solo un proceso y mucho menos es una competencia. El camino de santidad es una experiencia. Es su experiencia personal con el Padre. Es su experiencia personal con Jesús en el camino. Es su experiencia personal con el Espíritu Santo que le dice: hey, cuidado, hueco. Hey, cuidado, barro. Hey, imprímele más velocidad. Hey, frena un poco el paso. Oye, descansa. Te veo agotado, te puede dar algo. La experiencia del Espíritu Santo es trascendental en nuestras vidas. Porque si no, vuelvo y repito, sería solamente un esfuerzo humano. El esfuerzo humano de la persona que lo acompaña como comunidad. O el esfuerzo humano suyo queriendo hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Pero de eso no se trata la vida cristiana ni el camino de santidad. Por tanto, hoy quiero invitarte a que ocurra algo especial en tu vida, si es que no ha ocurrido, para que tengas esa experiencia con el Espíritu Santo que impacte tu vida, que te dé descanso en el camino y que puedas seguir andando. Y para eso, Dios en su infinita bondad, en su misericordia, nos dio la gracia que proviene de Él. Y la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es que yo me porté de lo peor esta semana en mi casa. Y resulta que es mi cumpleaños y con todo y eso, mis hijas me van a celebrar el cumpleaños y me llevan al mejor lugar y me llevan el mejor regalo y están súper pendientes, etcétera, etcétera, a pesar de que yo me porté de lo peor. Usted y yo muchas veces nos hemos portado de lo peor. Pero la gracia, que es un regalo inmerecido, es lo que nos cubre, nos guarda, nos lleva y nos da la posibilidad de continuar en ese camino. La gracia es la respuesta amorosa de Dios a toda la humanidad. ¿A quién? A toda. A ese que le cae mal. Al candidato presidencial que se le vino a la cabeza que usted está en contra, a ese también. A ese también. Al amigo que difiere de usted en todo sentido, en todo pensamiento, mejor dicho, el que le dice de qué se trata para yo ponerme, para ese también. ¿Sí? Para el amigo de la oficina que le hace la vida imposible, para el vecino que le echa el carro encima, para todo el mundo. La gracia es el regalo, es la respuesta amorosa de Dios a la humanidad. Y la gracia tiene un carácter general para todos, pero tiene un carácter personal, y por eso es que hoy quiero hablarle de manera directa y personal a cada uno de ustedes. Y quiero explicar primero la gracia preveniente, que tocó algo en el estudio bíblico, y es esa iniciativa de parte de Dios que nos está llamando, nos está atrayendo, está ocurriendo algo alrededor nuestro, ¿sí? Para que nosotros nos acerquemos a Dios. No es que yo me acerco a Dios por mi propia intención o por mi propia voluntad. No es que yo me acerco a Dios porque es que Dios primero trabaja alrededor nuestro a través de una circunstancia, la que sea, de bienestar o de no bienestar, ¿sí? La que sea, para empezar a abonar nuestro corazón. Y en esa gracia preveniente, Dios
nos está buscando, nos está llamando. Es importante atender a las señales, escuchar, ver, ser observador y saber cuándo Dios está llamando a una persona, cuándo Dios está interviniendo alrededor de una persona o de una comunidad para yo ir a ese lugar, unirme a la gracia de Dios preveniente y hacer lo que tengo que hacer: predicar a Jesús. Alfa. Oramos porque creemos en la gracia preveniente. Oramos 21 días antes de iniciar un alfa para hacer la invitación de alguien sobre quien Dios ya está actuando y ya está haciendo algo. Y después, cuando tomamos la decisión de invitar a esa persona a alfa, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Oye, quiero que experimentes la fe cristiana. Quiero que te des la oportunidad de conocer, de saber qué es lo que nosotros creemos. Es abierto, es libre, dan una comidita a veces como rica, chévere, se pasa bien, en fin, marketing. La gracia, la segunda gracia de las que les quiero hablar es la gracia justificante o la gracia salvadora. Después de que la persona fue a alfa, se quedó en el día alfa, llegó hasta la última sesión del alfa, y se confronta y se hace la oración o el llamado de fe para que acepte a Jesús, la fe cristiana, como su Señor y su Salvador, su Señor, ¿sí? Y su Salvador. Y en esta gracia justificante o salvadora viene el nuevo nacimiento, la que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y todos nosotros es necesario, y ha sido necesario, y fue necesario que naciéramos de nuevo. Y eso incluye un cambio o transformación que nos encamina a la fe. Somos salvos no por lo que nosotros hagamos. No somos salvos porque usted y yo hayamos hecho la oración de fe. Usted no es salvo porque la persona que lo invitó le dijo: vamos a hacer esta oración. Usted es salvo por la obra de Dios, que utilizó a una persona, utilizó un medio para llegar a la salvación. Segundo regalo de esa gran gracia. O sea, sí, segundo regalo. Pensemos que la gracia es un gran regalo, de esos como los muñequitos rusos, que uno va destapando y va quitando y va saliendo cada vez el muñequito más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ok. Y la tercera parte de la gracia que les quiero hablar es la gracia sustentadora o la gracia santificante, que es donde vamos a hacer mayor énfasis. Y es una vida consagrada a Dios, ¿sí? Diga para usted mismo: una vida consagrada. Una vida consagrada. El Espíritu Santo, en esta gracia santificante o sustentadora, coopera con nosotros de manera interna, pero también de manera externa. ¿Sí? Quiero que quede claro eso. Esa es una obra interna y externa. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ojo con esto. Por eso es que la santidad no es mística. Porque todos tenemos una condición de debilidad, una condición de nuestro primer padre Adán, ¿sí? Una condición que nos inclina hacia lo que no está bien, nos inclina a desviarnos del camino, nos inclina a ir a meternos en el barro cuando en el camino hay barro, nos inclina a ir a patear la piedra que está bien arraigada y con la que me voy a caer, nos inclina a ir a coger el palo que de pronto está lleno de espinas, etcétera, 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 para que usted tenga la imagen, sigan teniendo la imagen mental del camino. Dios, a través de su Espíritu Santo, se perfecciona, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero usted no puede ser débil toda la vida, porque entonces el poder de Dios no se ha perfeccionado en usted. Y no es una incapacidad o una limitación de parte de Dios. Todo lo contrario, es una incapacidad o una limitación de parte suya. Si el poder de Dios, si el Espíritu Santo no ha perfeccionado su debilidad, el problema no es de Dios. El problema no es de las personas.
El problema no es del camino. El problema es personal. Es de cada uno de nosotros. Quiero decirle que Dios no nos llamó a ser buenas personas. Dice la palabra, el apóstol Pablo dijo: por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no se trata de lo que usted y yo hagamos tampoco, sino del poder dinámico de Dios actuando en su vida y en mi vida. No se trata de las buenas cosas que usted haga, o no se trata de las malas cosas que deje de hacer. Cuando hablamos de consagración en la vida de santidad, es como cuando usted eligió una carrera, un oficio, se consagró a esa carrera o a ese oficio, se metió a profundizar, a adquirir conocimiento, pero también a adquirir experiencia, ¿cierto? A estudiar, a profundizar, se apartó de muchas otras cosas para elegir esa carrera o ese oficio. Duró muchos años, muchos años en la universidad, algunos estrictamente los necesarios, ¿sí? Pero se consagró. Eso es consagración. Cuando hablamos de entera consagración al Señor en la vida de santidad, es que usted se enfoque, que nosotros tomemos la decisión de qué vamos a hacer, cuál es el oficio de nuestra profesión, por así decirlo, ¿sí? Y vamos a adentrarnos a hacerlo. Y después de que somos capacitados, usted no se quedó profesional, bueno, listo, chévere, ya. No, salió a practicar, salió a ejercer, le otorgaron un título, le otorgaron una licencia, le otorgaron una tarjeta profesional, ¿sí? O su experiencia, su oficio lo ha acreditado para ejercer determinada labor. Por tanto, Dios no nos ha llamado a ser buenas personas, no nos ha llamado a ser buenos papás, no nos ha llamado a ser buenos hijos, buenos esposos, bueno lo que sea, buen profesional, no. Dios nos llamó a llevar una vida de santidad. Y esa es otra verdad con la cual aspiro y espero que usted se lleve hoy. Dios lo llamó a ser santo a usted. Dígase a sí mismo, a su ombligo, ¿sí? Dios me llamó a ser santo. A mí. Y le voy a dar una palabra un poquitico más fuerte. La santidad es para todos, ¿cierto? Es general. Pero es particular para cada uno de nosotros porque la palabra de Dios nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. No, Señor, es que yo dejé de ser santo porque es que yo tenía una mala compañía que me torció el camino. No, Señor, es que todo iba bien en mi vida y todo el cuento hasta que pasó esta situación y por culpa de esa situación, entonces, no. Sin santidad, sin su santidad, su experiencia con Dios, no puede ver a Dios, simple y llano. Así de sencillo, pero así de contundente. Cuando estábamos leyendo el libro de Reyes, veíamos que este rey hizo lo bueno delante de Dios, ¿cierto? Y el pueblo hizo lo bueno delante de Dios. Pero para Dios no era suficiente que el rey fuera bueno. Para Dios no era suficiente que el pueblo hiciera cosas buenas, ¿cierto que no? Dios necesitaba esa experiencia de consagración, una vida de santidad del rey y del pueblo para su relación y su experiencia con Dios. El camino que andaron los primeros cristianos. ¿Usted sabía que antes de ser llamados cristianos fuimos llamados, o eran los primeros cristianos fueron llamados los del camino? Cristianos, la primera vez que se pronunció la palabra cristianos está por allá en el libro de Hechos 20 y algo,
como en el segundo concilio de Antioquía, que dijeron cristianos. De ahí hacia atrás eran conocidos como los del camino. Entonces imagínese usted cuál era el mensaje, cuál era la vida, cuál era el ejemplo de esas personas para que los llamaran los del camino. ¿Será que los del camino estaban predicando este versículo? Y su camino será llamado camino de santidad. Los inmundos no transitarán por él, ni vagarán por él. Ese era el mensaje. Por eso eran conocidos como los del camino. Usted y yo somos los del camino. Pero ese camino tiene un apellido: santidad. Santidad. La gracia sigue formándose y sigue dando forma. La gracia sigue llamando al creyente profundamente y cada vez más profundamente hacia la santidad. Si usted no quiere sentirse retado, si usted no experimenta una necesidad de tener mayor profundidad con Dios, póngase pilas, porque se quedó estancado en el camino, o pisó el lodo, o se tropezó con el con el hueco, o cogió el palo de espinas y se quedó ahí. Indefectiblemente, en su experiencia, en mi experiencia con Dios, tenemos que profundizar cada vez más. Y la gracia operativa, activa de Dios, o sea, Dios sigue actuando. Dios no se va a quedar quieto. Dios no dijo: este ya fue salvo, ¡pum! La patadita de la buena suerte, chao mijo, que le vaya bien, mire a ver, yo veré por el caminito que es. No. Por eso es que no estamos solos en el camino. La gracia continúa formando nuestra vida y nuestro carácter hacia la semejanza de Cristo. Es por eso que la palabra de Dios también nos dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. No es la patadita de la buena suerte, salvo, ¡pum! Vaya, que le vaya bien, mijo, sea buena gente, sea buena persona. No le haga el mal a las personas, procure ayudar, ¿sí? No. Perfeccionará nuestra vida, continuará. Ahora, dos elementos esenciales frente a la santidad: el corazón puro y el carácter maduro. Ambos nacen de la iniciativa de Dios. Usted no va a tener un corazón puro porque no, es que hoy me desperté y a partir de hoy voy a ser el hombre del corazón puro. O es que hoy me levanté y a partir de hoy mi carácter va a ser un carácter maduro. No, ambos provienen de la iniciativa de Dios a través de la experiencia del Espíritu Santo, para que usted se sienta incómodo con determinada forma de vivir que no le permite que haya pureza en su corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estoy hablando del corazón romántico, sino que el corazón es el centro de mi vida, ¿sí? El corazón es la torre de control de toda mi vida, ¿sí? Y es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a leer la palabra, cuando usted empieza a tener comunión con Dios, cuando usted empieza a estar rodeado de una familia de fe, de una comunidad de fe, cuando hay una persona por ahí en el lado que le está chuzando: oiga, ¿qué hubo? ¿Ya hizo el devocional? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue hoy? ¿Qué hubo? ¿Cómo está en la oración? ¿Hay alguna petición de oración? Oiga, ¿cómo va de su vida? Ahí Dios está actuando, ¿sí? Y nos lleva a esa necesidad de tener un corazón puro. Pero el carácter maduro es esa colaboración que nosotros también tenemos con Dios, que así como Ezequías oró y clamó a Dios para que interviniera y Dios lo escuchó e intervino, nosotros también, a través del carácter de madurez cristiana, es nuestra responsabilidad en adelante para empezar a crecer en Él, para seguir creciendo en Él, para seguir profundizando con Él. El corazón puro se recibe con toda la santificación, con el toque de gracia, con el toque del Espíritu Santo. Y el corazón maduro viene a través del crecimiento en la gracia. Pero viene el tercer ingrediente y es el poder del Espíritu Santo.
En ambas previamente está la intervención del Espíritu Santo. Pero para que usted y yo podamos llegar a esa madurez cristiana, tenemos que experimentar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Una segunda obra de gracia, el bautismo en el Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar, la experiencia con el Espíritu Santo y la dependencia con el Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes estos pasos prácticos del camino de santidad. Y es decirles, reiterarles que primero, la santidad no es algo opcional. Y creo que ya les di el argumento. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Es consciente de eso? ¿Había pensado en algún momento eso? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin un corazón puro, sin una madurez cristiana, sin una madurez espiritual, nadie verá al Señor. Ni usted ni yo, nadie, ninguno. Pero preocúpese por su vida, no se preocupe por la del vecino, la suya, ¿sí? Muchos nos preguntamos muchas veces, ¿será que en el cielo voy a ver a fulano? ¿Será que en el cielo voy a reconocer a sultano? Es un misterio. Preocúpese por su vida. ¿Será que yo me voy a ver en el cielo? ¿Será que yo sí voy a estar ahí? Y le garantizo que si usted profundiza, permite que la gracia de Dios siga actuando y obrando todos los días, busca la pureza de su corazón, hace en colaboración con el Espíritu Santo, con la obra de Dios, esa madurez espiritual, allá nos vamos a ver y seguramente sí nos vamos a reconocer. ¿Y sabe cuál es lo mejor? Nos vamos a reconocer en un cuerpo glorificado. No sé cuál será el cuerpo glorificado no sé, pero allá nos vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál será el cuerpo glorificado? Pero allá vamos a estar de esa manera. Entonces la santidad no es opcional. Primer paso práctico, piensa en eso. Es importante preguntarnos como iglesia, como cristianos, como mentores, como acompañantes, si la persona se sigue formando a la semejanza de Cristo. Porque lo que les decía, no se trata de la patadita a la buena suerte. ¡Pum! Hizo la oración de fe. ¡Uf! ¡Qué nota ya! Hágale, mijo. La patadita a la buena suerte. No. O un check. Otro para la honra y gloria del Señor. Uno más. Otro para la iglesia. Uno más. No. Realmente todavía se siguen formando a la semejanza de Cristo. Usted, yo, Hechos 29, ¿nos seguimos formando a la semejanza de Cristo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, el camino que Él ya dejó trazado, su ejemplo? ¿Estamos aprendiendo a vivir como Él nos enseñó? ¿Tenemos puesta la cruz? ¿Tenemos puesta la resurrección? ¿Tenemos en nuestro camino? ¿La tenemos clara? Segundo paso práctico para la vida o el camino en la santidad, y se trata de crecer, no de competir. Aquí no es el que más veces predique, aquí no es el que reúna más estadios, aquí no es el que vaya primero en. Cada quien tiene su vida, su proceso, su momento, y Dios lo conoce y lo sabe perfectamente. No es que usted no va solo, va acompañado de Jesús y el Espíritu Santo también está ahí. Entonces no es competencia. Él conoce perfectamente su vida y conoce perfectamente su momento en el camino. Usted no tiene que anhelar la gracia de Dios que tenga otra persona. Tampoco tiene que juzgar la gracia de Dios de la cual carece alguna otra persona. Es que si yo fuera, en mi caso, si yo cantara como fulano de tal, sería tremendo. Si yo ministrara y llenara estadios como fulano de tal, eso sería. No. Pero tampoco tengo por qué juzgar al que hace, dice, vive algo diferente a mí, porque esa no me corresponde a mí. Cuando actúo de esa manera, estoy compitiendo.
Pero cuando entiendo que tengo que crecer, me preocupo de mi relación íntima y personal con Dios, y entiendo que es a través del Espíritu Santo, mi ayudador, mi consejero, mi sabiduría, y que Cristo Jesús ya me dio el camino, y por tanto también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer punto práctico o elemento práctico. Esto es muy importante en el segundo punto, de que se trata de crecer y no competir. No somos consumidores religiosos. Si usted se convierte en un consumidor religioso, no está creciendo. Está teniendo emociones, tal vez algunas experiencias pasajeras, pero no está creciendo. La iglesia y las iglesias hoy en día están llenas del carisma del Espíritu Santo. Y esto lo aprendimos hace muy poco. Yo lo aprendí hace muy poco y me impactó tremendamente a través de una enseñanza con la hermana Igna de Suárez en el retiro de líderes que estuvimos acá. Dijo, la iglesia está llena del carisma del Espíritu Santo, pero le falta el carácter del Espíritu Santo. Si usted adquiere o quiere tener más que el carisma, la gracia, lo bonito, lo chévere, lo confortable del Espíritu Santo, y quiere pasar al poder en el Espíritu Santo, es porque está trabajando en el carácter espiritual de su vida, enfocado a una vida de santidad. Busquemos el carácter del Espíritu Santo. Dejemos de ser consumidores religiosos o espirituales. Tercer y último punto práctico de este mensaje. La vida cristiana no es solo un comienzo. La buena suerte, chica. Fue salvo, hizo la oración de fe, chévere, bien. Para las redes sociales, otro más. Pero tampoco es solamente un proceso, porque hay algunas personas que han tomado la vida cristiana como un proceso terapéutico, al que usted va cada 8 días a una sesión espiritual, a ver Dios qué hace, o a que me oren, o a que me digan, o a que como la ilustración de la ovejita, Señor, sáname, dame, ¿no? Usted no se puede quedar solamente en el proceso, o pensar que es solamente un proceso. ¿Sabe por qué? Porque estamos desconociendo la obra de Cristo, la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el proceso es esfuerzo humano, y el proceso también está vinculado a agentes externos al esfuerzo humano, a las circunstancias, a las enfermedades, al trabajo, bueno, a todo lo externo que nos está rodeando. Y si nos quedamos ahí, solamente estamos negando la obra redentora de Dios en nuestra vida. Estamos despreciando el regalo que es la gracia. Y en Filipenses 1:6 Pablo dijo: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la llevará hasta su finalización. Dios no solo comienza, Dios continúa con la gracia que nos despierta, nos perdona, nos limpia, y también sigue trabajando después de todo eso. No nos dice que la gracia nos toca una sola vez, y no nos dice que la gracia, una vez que nos toca, nos deja sin cambios. No. La reflexión hoy es que todos los días tenemos gracia previniente, salvadora, santificadora, sustentadora. Y esa gracia en nuestra vida produce cambios. Un corazón puede ser limpiado, y el carácter de las personas puede seguir madurando en Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Si usted quiere poner en pie en esta mañana, quiero invitarlo a que se ponga en pie y vamos a orar.